Muy bien. Desde la práctica que ya está cuadrada, ¿sí? Quiere decir que los importes nos han salido correctos. Ahora, para hacer el análisis de los ratios, yo les he enviado un Excel ya con todas eh, las descripciones, etcétera, tal cual está aquí en el Excel. Lo único que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, fíjense bien. En esta donde dice 2021, solamente van a ser los ratios del 2021, ¿sí? Solo aquí en el Excel, ¿no? En el Excel, para que les salga los, los coeficientes. Ahí es donde tienen que ustedes trabajar con los importes que ahora lo vamos a ver. Solo aquí, no tienen que modificar, no tienen que mover nada más, ¿sí? Nada más. Ahora, vamos a empezar. Para empezar los ratios, les sugiero lo siguiente. Ya tenemos marcado, o sea, con colores. Sí, si no tienen marcados con colores, márquenlo de la siguiente manera. Caja, banco y caja chica. Márquenlo con un color, cosa que ustedes puedan identificar rápidamente. Vamos a marcar con un color que identifiquemos rápidamente. Solamente el de 2021. ¿Sí? Sí, miren lo que estamos haciendo. Entonces, marqué caja, bancos, caja chica y solamente del 2021. Bien, hasta aquí genial. Ahora sí, vamos a marcar lo siguiente. Vamos a marcar, así puede ser con rojo, ¿sí? Con rojito puede ser, está bien, excelente. Marquen inventario inicial, inventario final, inventario material de escritorio. Y como estamos haciendo del 21, márquelo también esto. Ojo que también lo pueden marcar así con colores, ya depende de ustedes. Bien, entonces ya tenemos marcados todos los que estamos ahorita explicando. Marcamos inventario, digo total activo corriente. Muy bien, lo marcamos. Lo pintamos con colorcito. Lo pintamos el total activo y el 2021. Bien, pintadito. Lo pintamos el total pasivo corriente y el 2021. También. Lo pintamos el total pasivo corriente y el año 2021, el importe. Y lo pintamos patrimonio y lo pintamos el 2021. ¿Para qué nos sirve el pintar? Para identificar rápidamente lo que nosotros necesitamos encontrar al momento de hacer los ratios. Bien, ya les he dicho lo que está pintado. Ahora vamos a ver los ratios. El primer grupo es los ratios de liquidez. Estos nos muestran en qué grado de liquidez va a tener la empresa respecto a sus obligaciones a corto plazo. Sus obligaciones quiere decir ya sea pago al personal, pago de impuestos, pago a proveedores, etc. ¿Con cuánto dinero nosotros contamos para hacer frente a todos estos pagos? Y para esto tenemos el primero, que es el índice de solvencia. Tenemos el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Eso nos muestra que cuánto tenemos nosotros de activo corriente respecto a nuestro pasivo corriente. Obviamente que es a corto plazo. Bien. Y para poder desarrollar esto y para poder encontrar este índice, entonces he planteado yo lo siguiente. Fíjense que está aquí. Dice que voy a traer de la práctica 1, o sea, quiere decir de la hoja 1, dividido entre la práctica, o sea, estoy agarrando lo que son las celdas, dividido entre las celdas. Muy bien. Ejemplo, activo corriente, está haciendo del 2021. Igual, me voy a la práctica, ¿sí? Obviamente que ahí están los datos, y voy a buscar el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Lo único que tengo que hacer es, voy a los datos y me dice que es el activo corriente. Este es el 2021. Muy ahí está. Me dice dividido, coloco dividido
entre el pasivo corriente. Aquí está el pasivo corriente, ¿ven? Por eso es muy importante que el pintado. Bien. Y ahí está donde me sale 0,6. Bien. Ahora, en la interpretación obviamente ya me lo va a escribir o me lo va a hacer automáticamente y me dice, el índice de solvencia es 0,6 por cada unidad monetaria de pasivo exigible a corto plazo. De otra manera, que por cada pasivo, por cada unidad monetaria, solamente dispongo de 0,0, de 0,6. Aquí tengo unos valores óptimos. Esos valores óptimos es a los que me desearía cada empresa tener unos valores en los cuales la empresa tuviera mejor estabilidad. Entonces, estos valores óptimos me ayudan a realizar, a ver si mi indicador está por debajo o por encima de este valor óptimo. Obviamente, con las fórmulas que ya están, me dice, el índice de solvencia, en defecto quiere decir que está por debajo, falta de liquidez. Obviamente si nuestro valor óptimo es 1,5 y nosotros hemos obtenido 0,6, obviamente tenemos falta de liquidez porque no hemos alcanzado el nivel óptimo. Si nosotros alcanzáramos, por ejemplo, 2, fíjense que dice el índice de solvencia en exceso. O sea, tenemos mucho más liquidez de un valor óptimo que nosotros estamos buscando. Entonces, más que encontrar ese valor óptimo, simplemente es darnos cuenta de cuándo nosotros tenemos dinero en exceso y cuándo nos falta dinero. Obviamente, si está por debajo, nos falta liquidez. Y si está por encima del valor, si nosotros como empresa deseamos tener un valor de 2 en vez que 1,5 de 2, es ya cuestión de cada empresa. Este valor óptimo no es que sea un limitante en todas las empresas, no, simplemente que es a nivel, digamos, macro, ¿ya? Entonces, cada empresa tiene que ver su rentabilidad, qué es lo que está buscando, de acuerdo al momento, de acuerdo a las circunstancias que está el mercado. Bien, ahora, como tenemos estos valores y nos está indicando la interpretación, vamos a irnos al segundo y así sucesivamente, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hacer este ejemplo más para que ustedes lo puedan realizar. Y a partir de esto ya les dejo, cada uno va a ir buscando de acuerdo a la fórmula este coeficiente. Vamos a hacer uno más para que ustedes puedan utilizar esta fórmula porque a veces el Excel, si no lo escribes correctamente, pues no te da el resultado correcto. ¿Por qué? Miren esta parte de aquí. Aquí me dice lo siguiente. Me dice el activo corriente menos el activo realizable dividido entre pasivo corriente. Lo primero que tengo que hacer si estoy trabajando en Excel es lo siguiente. Trabajar el numerador y dividido entre el denominador. El numerador van a colocar siempre un paréntesis. ¿Por qué? Porque a veces el Excel no te lo calcula como tú quieres. Porque primero tiene que desarrollar el numerador. Entonces, vamos a resolver con ustedes otra vez esto. Entonces, lo que haría es lo siguiente. Igual, como dije, abro paréntesis. Y me dice activo corriente. El activo corriente es el activo corriente del 2021. Aquí es el activo corriente del 2021. Bien, colocamos menos. Les dije que marcarán con rojito inventario inicial, inventario final, inventario de material de escritorio. Ese es el activo realizable. Entonces voy a colocar menos esto, menos el inventario final y menos el inventario inicial. ¿Sí? Bien. Cierro paréntesis y coloco dividido. Dividido me dice entre el pasivo corriente. El pasivo corriente lo tenemos aquí. Aquí. Y tenemos igual. ¿Ves? Ya me está saliendo el
el indicador, ¿sí? El índice que quiero encontrar. Bien, hasta aquí genial. Obviamente me lo va a colocar la interpretación. Me va a decir la prueba de ácida es 0,5 por cada unidad monetaria de pasivo. Y la prueba de ácido, que nosotros tenemos un valor óptimo, era de 1. Sigue faltando liquidez, nos dice. Muy bien. Vamos a hacer el activo disponible. El activo disponible entre el pasivo corriente. El activo disponible es igual, bueno, ¿dónde están los números? Y el activo disponible lo tenemos aquí, caja, bancos y caja chica. Entonces colocamos, como tenemos 3 números que tiene que sumar, les dije por tanto que vamos a colocar primero paréntesis, igual, abro paréntesis, coloco caja, más, estos 3 son activo disponible, más bancos y más caja chica. Cierro paréntesis y coloco dividido. Dividido entre pasivo corriente. Y el pasivo corriente lo tenemos aquí. Muy bien. Entonces tenemos nosotros como 0,3. La dice en la interpretación la liquidez inmediata es de 0,3 y tenemos como un valor óptimo 0,3. Está proporcionado, me dice. Aquí en este indicador no tengo problemas, me dice. Ok. Voy a hacer el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto es el activo corriente menos el pasivo corriente. Obviamente que aquí ya no me va a salir un indicador, me va a salir un importe. Porque estoy restando directamente el activo corriente menos el pasivo corriente. Igual, activo corriente, voy a buscar el activo corriente, que lo tengo aquí, menos el pasivo corriente, que tenemos aquí. Ya tenemos el importe. Como tenemos un capital de trabajo negativo, me dice el capital de trabajo es menos 4 millones, etc. Para desarrollar sus operaciones a corto plazo. El capital de trabajo negativo, falta liquidez. No tenemos nosotros un capital positivo, tenemos un capital negativo. Por tanto, la falta de liquidez es evidente en esta empresa. La conclusión de estos 4 ratios podemos nosotros empezar de esta manera. Los recursos líquidos de la empresa en promedio son escasos. Existe la posibilidad de no responder a sus compromisos contraídos a corto plazo, al no contar con suficiente liquidez inmediata. Todo lo que nosotros hemos hablado de estos indicadores que falta liquidez, estamos haciendo como una conclusión de todos estos, el cual nosotros nos referimos a que no podemos pagar a nuestros proveedores, no podemos pagar sueldos, no podemos pagar impuestos, no podemos pagar, etcétera, etcétera, si no contamos con dinero. Al no contar con dinero, nuestra liquidez no es suficiente. Bien, el siguiente. La empresa mantiene un capital de trabajo negativo. Hemos encontrado un capital negativo. Existe un desequilibrio, dice, en sus activos líquidos. ¿Por qué un desequilibrio? Porque deberíamos tener un capital de trabajo neto positivo, no negativo. Esto puede ocasionar la suspensión de pagos y sus obligaciones a corto plazo. La suspensión de pagos quiere decir que no podemos tener dinero para los sueldos, no podemos tener dinero para diferentes obligaciones a corto plazo que tengamos, porque nuestro capital de trabajo no contamos con suficiente liquidez, es negativo. Bien, esa es una conclusión. Obviamente que el trabajo que hemos hecho y el examen nos va a salir de esta manera, negativo, ¿sí? ¿Por qué estamos colocando de forma negativa? Para que ustedes puedan ver qué problemas tendría una empresa si tendría estos problemas. No es igual que una empresa esté genial, esté todo bien, que paguen, que tengan suficiente liquidez, etcétera. Entonces sería lo contrario, ¿verdad? Si esto fuera, digamos, unos indicadores mayores a los valores óptimos, entonces esta empresa estuviera más bien con una solvencia positiva, con una liquidez
inmediata, que pueden pagar sus compromisos, etcétera. Entonces, la conclusión sería al contrario, al revés. Sería la empresa cuenta con suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver los segundos ratios, que se refiere a las deudas que contrae la empresa. Estas deudas pueden ser deudas a corto plazo, a largo plazo. ¿En qué consiste esto? Cuando yo me presto de un banco y ese préstamo es a 5 años, a 10 años, etcétera, quiere decir deudas a largo plazo. Y generalmente siempre está en el pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque en el pasivo corriente están las obligaciones a corto plazo. Estas obligaciones a corto plazo pueden ser con los proveedores, etcétera. ¿Sí? Inclusive con préstamos a corto plazo. Cuando tú te prestas, por ejemplo, ya sea una deuda que no es muy elevada y que tienes que pagarlo en un año, etcétera, en 6 meses, en 8 meses, esa deuda forma parte del pasivo corriente. En este ejercicio vamos a poder ver que nuestro pasivo corriente es mucho mayor que nuestro pasivo no corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra deuda es a corto plazo es mayor a largo plazo. Es cuando yo les diría a ustedes, les voy a prestar un dinero, pero me lo van a devolver este dinero en 6 meses. Ustedes tendrían que tener ventas, tendrían que tener suficiente liquidez para pagarme en 6 meses. Si no me pagan en 6 meses, obviamente puede ser que esté hipotecado algo, puede ser que ustedes tengan un bien que me dieron, entonces corren el riesgo de perder ese bien, etcétera, de no cumplir esa obligación. Pero si les digo, páguenme este dinero que les estoy prestando, ¿sí? En 3 años. No es lo mismo devolver un dinero en 6 meses que devolver en 6 años, en 3 años, etcétera. Porque ustedes tienen más tiempo para poder eh, devolver este dinero, para poder ir pagando poco a poco, etcétera. Entonces, a eso nos vamos a referir con deuda, ¿sí? Deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Muy bien, empezamos. Lo primero que tenemos que ver es cómo nos estamos endeudando respecto a nuestro patrimonio. Si nosotros tenemos un patrimonio, imagínense, muy poco, o sea, imagínense 1.000 bolivianos, tenemos nuestro patrimonio 1.000 bolivianos y nos prestamos 2.000, nos estamos prestando el doble de nuestro patrimonio, ¿sí? Entonces, lo que nos va a tratar de decir es cómo nos puede ir en la empresa si nos prestamos en exceso respecto a nuestro patrimonio, a lo que nosotros tenemos como empresa. Y lo primero que tenemos como indicador es la deuda a corto plazo. Pasivo corriente dividido entre patrimonio. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Esto está en porcentajes, ¿sí? El anterior no estaba en porcentajes. El indicador, este no estaba en porcentajes. Este sí está en porcentajes para poder medir la deuda. Y colocamos, no tienen que colocar porcentajes, nada. El sistema directamente en Excel se los va a hacer. ¿Sí? Ya está en porcentajes. Igual, vamos a pasivo corriente. Aquí está pasivo corriente. Dividido, nos dice, entre patrimonio. Patrimonio también lo hemos marcado. Y aquí está, ¿ves? Ahí está. Bien, lo hemos marcado. Y nos sale 59%. Nos dice, la deuda a corto plazo es 59% respecto al patrimonio. Quiere decir que nosotros tenemos endeudado un 59% respecto. Entonces, y nuestro valor óptimo es 15. O sea, nuestra deuda a corto plazo es elevada. Nos estamos prestando mucho dinero. Y ese préstamo nos puede ocasionar que después no podamos devolver este dinero en el corto plazo. Bien. La deuda a largo plazo, de la misma manera, hago igual. Pasivo corriente, no corriente, pasivo no corriente que está aquí, dividido entre el patrimonio que tengo aquí. Y este me sale 15%.
Me dice, la deuda a largo plazo es 15% respecto al patrimonio. O sea, respecto a lo que tú tienes como patrimonio, tienes una deuda del 15%. Y nosotros teníamos como un valor óptimo, un 25%, que como valor óptimo de deuda. Y como es un 15%, entonces me dice que la deuda a largo plazo es aceptable, porque tengo una deuda a largo plazo relativamente baja. Más me estoy prestando a corto plazo que a largo plazo. Obviamente que esto debería ser al revés, ¿verdad? Debería ser al contrario, debería prestarme solamente, digamos, un 15% a corto plazo y un 59%, etcétera, a largo plazo. O sea, tendría más holgura de pagar mis deudas. Bien, ahora vamos a medir la deuda total. Esta deuda total, vamos a sumar el pasivo corriente más el pasivo no corriente. Igual, vámonos a la práctica y sumamos el total pasivo corriente. Obviamente que siempre con paréntesis. Vamos a empezar con paréntesis. La celda más pasivo corriente más pasivo no corriente. Cerramos paréntesis dividido entre el patrimonio. Bien. Y esto me da un 74%. Me dice, sumado las dos deudas, me dice que tú estás endeudado de forma elevada. Tú tendrías que tener máximo como una deuda, como empresa, de la deuda a corto plazo y largo plazo de un 40%. Y tú tienes un 74%, tu deuda es elevada, me dice. Bien, hasta aquí genial. Ahora, ¿qué es el endeudamiento del activo? Ejemplo, si yo como empresa todo lo que me presto es para financiar mi activo. O sea, ¿qué quiere decir financiar activo? Es si compro maquinarias, etcétera, ¿sí? Terrenos, edificios, cualquier activo. Entonces, ¿de dónde estoy sacando el dinero? Yo no me estoy comprando el terreno con mi dinero, no me estoy comprando el edificio con mi dinero, no me estoy comprando la maquinaria con mi capital. Me estoy prestando ese dinero para poder comprar ese activo. Y si no devuelvo ese dinero, obviamente que los activos, que el terreno, el edificio, lo voy a tener que pagar para devolver esa deuda porque no es mi capital. Entonces lo que me dice aquí es, ¿con cuánto de tu activo te has financiado con deuda? Bien. Entonces para eso sumamos el pasivo corriente más el pasivo no corriente, parecido al anterior, solamente que dividido entre activo. Entonces, en vez que dividir entre patrimonio, lo divido entre el total activo. ¿Ya? Eso es lo que van a desarrollar ustedes con la base que les he dado en todos estos indicadores. Y me va a salir un 42.7%. Me dice, redondeado, me dice, el activo está financiado un 43% con capital externo. Capital externo quiere decir con las deudas. Y tú solamente tendrías que endeudarte para poder comprar tu activo fijo con un 30%. Por tanto, estás endeudado, o sea, el endeudamiento del activo es elevado. Tú te estás comprando muchos activos con dinero de terceras personas. Bien. Y como conclusión de todos estos ratios de endeudamiento, decimos, las obligaciones a corto plazo son excesivas con relación a sus obligaciones a largo plazo. Quiere decir que estamos pagando mucho dinero a corto plazo y estamos pagando obligaciones a corto plazo de forma menor. Debería ser al contrario, deberíamos pagar nosotros en menos proporción a corto plazo y más a largo plazo para tener más holgura. Bien, existe un desequilibrio, a eso se refiere con desequilibrio, que nosotros debería ser al contrario. Ese es el desequilibrio. Respecto a la financiación de la empresa. Bien, las deudas totales respecto al patrimonio son elevadas. Lo que decíamos, esto es las deudas totales. La autonomía de la empresa se verá afectada si continúa aumentando las deudas con terceros. ¿Qué es la autonomía? Si yo tengo una empresa que me voy prestando dinero, etcétera, al final la empresa termina siendo de terceros, porque la deuda va a hacer que todos mis activos que tengo, voy a tener que vender mis activos fijos para devolver ese dinero. Entonces, la empresa ya no sería mía, porque todo lo que he comprado es con el dinero de terceros. Entonces, pierdo autonomía. No tengo suficiente
autonomía, o sea, no tengo suficiente capacidad para poder devolver a ese deuda y decirle, tome, les devuelve ese dinero y con qué me quedo yo. Entonces el dinero que se los he devuelto, entonces la empresa entra en quiebra. Por eso se refiere la autonomía que tiene, que tiene, por ejemplo, una persona con su capital. Entonces el capital de una empresa es muy importante. El capital de una empresa tiene que ser mayor a las deudas que contrae con terceros. Bien, ahora los otros dos ratios son el ratio de rentabilidad y el ratio de gestión. No podemos utilizar nosotros con la práctica que tenemos porque me dice que necesito yo parte del estado de resultados. O sea, necesito la utilidad, necesito las ventas a crédito, etcétera. Y como no tengo datos para poder extraer del estado de origen y aplicación de fondos, entonces les voy a plantear unos números para que podamos nosotros encontrar estos dos ratios que nos faltan, dos grupos, ¿sí? Muy bien, muchachos.